Vamos a trabajar con estas cuatro funciones. Empecemos con la 1. Fíjense que esto corresponde también a una función Kapp-Douglas, pero en la versión doble logarítmica. Bien. Y supongamos que lo que deseamos es encontrar la curva de indiferencia. La curva de indiferencia que pasa por el punto 1, 2. O sea, sabemos que por este punto pasa una única curva de indiferencia y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la curva dada el dato que pasa por ahí? ¿Qué era lo primero que habría que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para esto? ¿Cómo arrancamos? Evaluar Hay la que función Bárbaro. de utilidad en los valores Bien. de X. Con calculadoras en manos, todos. A ver. Tenemos que evaluar U en 1, 2. Estoy refiriendo al caso 1, ¿no? Esto sería 4 por ln de 1 más 6 por ln. A ver, lo pongo más nuevo. Vayan haciendo la cuenta. Poner más chico. Entonces sería U evaluado en 1, 2. Es decir, 4 por ln de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? Más 6 por el logaritmo natural de 2. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. 0. Bien. ¿Se acuerdan la gráfica del logaritmo natural? La vamos a usar dentro de un rato. Un pequeño recuerdo. A ver. De x, ln de x. ¿Cómo era la gráfica? ¿Qué forma tenía? Corta en el uno ¿Sí? de X y va para ¿Sí? arriba o para la derecha. Bien, a ver, ¿será así? ¿O así? ¿Cuál de las dos versiones? ¿En La punto o en plazo? primera, La primera. Con límite en menos infinito, ¿no? Y asintótico. ¿Está bien? Y este corte, borramos la otra. Y ese corte se daba ¿en dónde? ¿En en dónde el cortaba? uno El 1. Bien. Y eso hace que el logaritmo de 1 sea ¿cuánto? 0. 0. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿te das cuenta cuánto me da 4 por logaritmo natural de 1? Que es 0, o sea que este primer término es 0, más 6 por el logaritmo natural de 2, ¿y eso cuánto da? Lo que vamos a llamar el U sub 0. 4,15. ¿De vuelta? 4, 4,15. 4,15. ¿Eso ya está multiplicado por el 6? Sí, sí. 4,15. Bien. En algunos casos, el efecto redondeo puede ser fuerte. Ustedes en el práctico traten de poner 4 decimales y ser más preciso por si hay errores que, digo, porque después cuando tienen que comparar por los dos métodos, a veces las diferencias pueden deberse a ese redondeo. Bien. Bueno, el primer paso ya está, que es calcular la utilidad. ¿El paso que viene cuál es? Igualar ese número, hacer la utilidad en la función de utilidad. Bien. O sea, que haríamos, a ver, esto, a ver, mucha atención a este paso. 4 ln de x más 6 ln de y igual a 4,15. Bien. ¿Qué tengo que despejar de acá? Y X. Y. Y se Bueno, queda ¿cómo despejamos Y. y? ¿Cómo despejamos y acá?
¿Se animan en un solo paso? No. 6, ln de y. Esto es 4,15 menos 4 ln de x. ¿Va bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y luego ln de y, que es todo esto dividido 6. 4,15 menos 4 ln de x. Todo esto dividido 6. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo me saco de encima el ln del i para despejarlo? ¿Cómo me saco esto de encima? ¿Entienden la pregunta? Diferencial. ¿Cómo despejo? Eso. ¿Cómo despejo ahí? ¿Cómo despejo ln de y? ¿Cómo? ¿Qué lo quiere? A ver, un comentario aparte. ¿Qué lo quiere el logaritmo natural de un número Diferencial, x? ¿Qué es lo que es el logaritmo natural de un número? Supongo que el logaritmo natural de x me da a. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que es el logaritmo? Este comentario acá. ¿Qué es lo que es el logaritmo? ¿Nadie? ¿Qué significa el logaritmo? Si no entendemos la definición del logaritmo, no vamos a poder despejar. ¿Qué significa el logaritmo natural de x? ¿Qué significa? Que en este caso la base, ¿cuál es? 10. X. En el ln, la base, ¿cuál es? En el log, la base implícita es 10, ¿no? Pero en el ln, ¿cuál es la base? ¿Qué significa que el logaritmo natural de x sea el número a? Yo tengo el número x, le hago ln y eso me da a. ¿Eso qué significa? Que e elevado a la a me da x. ¿Sí? Entonces creo que era el logaritmo. El logaritmo era el exponente al que hay que elevar la base, en este caso el número e, para que me dé x. ¿Sí? Entonces, si el logaritmo natural de x es a, ¿eso qué significa? Que e elevado a la a me da x. Entonces, ¿eso qué dice? Que el logaritmo natural y la exponencial de e son funciones inversas. Entonces, para despejar, ¿qué es lo que es esto? Esto me está diciendo que el logaritmo natural de y es toda esta expresión. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo a e lo elevo a todo esto, que es lo que es el logaritmo de i, es decir, e elevado, que voy a hacer distributiva, 4,15 sobre 6, menos 4 sextos por logaritmo natural de x. Todo este corchete es el gran exponente del número e. ¿Está bien? Borro acá para que no genere problemas. ¿Sí? ¿Lo siguen a ese paso que hice? Sí. Ese es el paso anterior, ¿no? Entonces, y es igual a esto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí. ¿Sí? Bien, entonces el logaritmo natural y exponencial son opuestas. ¿Por qué? Porque la definición del logaritmo, que es, si el logaritmo natural de i es toda esta expresión, significa que toda esta expresión es el exponente al que habría que elevar la base. ¿Cuál es la base? E. Entonces, todo este exponente, que es el logaritmo de i, si yo lo elevo a su supuesta base, es el número i. Bien. Ahora, bueno, esta sería la expresión. Uno, si quisiera, podría dejarla ahí. Pero, bueno, si ustedes recuerden que ahora tienen que graficar esto. Y graficar esta función, bueno, no es tan fácil. Entonces, tal vez podamos simplificarla un poco. Yo la continúo acá. Podamos simplificarla un poco esta expresión. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos simplificar esto? Fíjense que el número e está elevado a una diferencia de potencias. ¿Sí? Yo puedo pensar que el 4,15 sobre 6 es un número y el 4 sexto del n de x es otro número. Esto está elevado a una diferencia de potencias. Entonces, esa diferencia de potencias lo puedo interpretar como ¿qué? Propiedades del logaritmo. ¿Mm? ¿Qué hacemos ahí? ¿Ideas? Una división puede ser. Sí, sí. ¿Se acuerdan esa propiedad que decía que si yo tengo una potencia, por ejemplo, no necesariamente E, pero una potencia cualquiera, por ejemplo, A, eh, supongamos, a ver, déjenme que lo recordemos a esto. ¿Se acuerdan la propiedad que decía que si yo tengo, por ejemplo, X a la A dividido X a la B, cociente de potencias de igual bases, esto era lo mismo que escribir a X a menos B, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? No, pero ahora sí. Sí, ¿Sí? Cociente de potencias de igual base es esto. Y también lo puedo pensar al revés, ¿no es cierto? Si yo tengo X elevado a la A menos B, esto está entre paréntesis, no lo pongo, pero está elevado a la diferencia, ¿no? Esto es X a la A dividido X a la B, ¿entendido? Entonces, esta propiedad de los cocientes, los logaritmos, los puedo aplicar al revés. Yo puedo pensar que esto, en realidad, proviene de esta expresión. 4,15 dividido 6, ¿cuánto es? 0, 69. 29. bien, 0e a la 0,69 dividido e a la 4 sextos logaritmo natural de x. ¿Está bien? Esa sería una forma más simple de escribir lo anterior. Ahora miren, dos cosas. E a la 0,69 es una constante, es un número puro, es el número e elevado a la 0,69. ¿Cuánto es eso? ¿Calculadoras? El número era, recuerden, 2,71, era una constante, 71, 72, etcétera, elevado a la 0,69. 1,99. Calculenlo bien. ¿Cuánto es eso? E a la 0,69. ¿Cuánto? 1,99. 1,99. Bueno, eso es 1,99. Seguramente, producto del redondeo, esto en realidad es 2. Este E a la 0,69, hemos truncado el número. Este 4,15 no era exactamente 4,15. Cuando calculamos acá la utilidad tenía más decimales. Si lo hacemos con todos los decimales, esto seguramente nos da 2. Si quieren colocar 2 ahí, lo hacen. Bien, porque va a traer problemas de redondeo. Coloquen 2 nomás. Y entonces a la... Bien, y ahora acá abajo, ¿qué pasa? ¿Qué otras propiedades hay que recordar? A ver, lo voy a anotar acá.
hago este recuadro. Lo de abajo, fíjense, e elevado a la 4/6 ln. 4/6, acá tengo el producto de un coeficiente por el logaritmo. ¿Eso cómo lo puedo pensar? ¿Cómo? ¿Recuerdan esa propiedad que decía? X, sí. ¿Se acuerdan que... A ver, propiedades de logaritmos de nuevo. Si yo tengo un coeficiente... A ver. Esta propiedad, ¿la recuerdan? Logaritmo natural de... X a la alfa. A ver. Logaritmo natural de X a la alfa. ¿A qué es igual eso? Logaritmo natural de X a la alfa. ¿A qué es igual? El logaritmo de una potencia. ¿Nadie? Logaritmo de una potencia. Alfa por el logaritmo natural de X. ¿Sí o no? El logaritmo, este exponente cae. ¿Sí o no? Entonces, al revés, si yo tengo 4/6 por el logaritmo natural de X, puedo pensar que A por el n de X, lo puedo pensar como esto en realidad es el logaritmo natural de X a la alfa. Entonces, esto lo puedo escribir como el logaritmo natural de X a la 4/6. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lo siguen? Sí, profe. Bien. Bueno, ya estamos más cerca. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo dejo así? ¿Puedo simplificar algo acá? Fíjense, e elevado al logaritmo natural de X a la 4/6. Esto es igual a qué? Al 1.99, que directamente vamos a poner el 2, que es el aproximado, dividido, ¿qué? E elevado al logaritmo natural de esto. Fíjense que E y logaritmo natural eran operaciones opuestas. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de X a la 4/6, el exponente al que hay que elevar E para que me dé X a la 4/6. Entonces, el exponente al que hay que elevar E para que me dé X a la 4/6. Si yo lo elevo a la E, obviamente esto va a ser X a la 4/6. ¿De acuerdo? O sea que el E y el logaritmo natural se simplifican. ¿Está? Profe, me perdí. E elevado, a ver, lo escribo acá, otra propiedad. En realidad es la misma definición. Si vos tenés E elevado al logaritmo natural de X, ¿qué es lo que es? Acordate que el logaritmo natural de X, ¿qué es lo que es? Es el exponente al que hay que elevar E para que te dé X. Entonces, E elevado al exponente al que hay que elevar E para que dé X, ¿esto qué te da? X. X. ¿Mm? ¿Sí? Esto que te digo, que E y ln se simplifican. Está. ¿Está bien? Son operaciones opuestas. Fíjense que no estamos viendo nada
todavía elevado de matemática 2. Esto es secundaria, ¿no? Propiedades de logaritmos. Definiciones de logaritmos. ¿Mm? No es que alguien no entiende esto porque no cursa matemática 2. A eso va. ¿Mm? ¿Queda claro? Entonces, E y el N son operaciones opuestas. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de X, ¿qué es lo que es el logaritmo natural de X? Que lo puse acá. El logaritmo natural de X es el exponente al que hay que elevar E para que me dé justamente este X. Entonces, si el logaritmo natural de X, esto, el logaritmo natural de X es el exponente al cual yo debería elevar el número E para que me dé X, entonces si hago eso justamente, a E lo elevo al exponente al que hay que elevar E para que me dé X, ¿eso cuánto me va a dar? X. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la expresión final que vamos a tener me queda un poco, para la curva de indiferencia es esta. 2 dividido X a la 4 sextos, o a la 2 tercios, como prefieran. No hay problema. Esta es la versión final. ¿Queda claro? Sí, esta es la versión final de la curva de indiferencia. ¿Y cómo graficamos esto ahora? Fíjense que esta expresión que hemos colocado acá, y igual a 2 dividido x a la 4 sextos, es la ecuación de la curva de indiferencia que en teoría pasa por el punto A, 1, 2, este que he puesto acá. O sea que en teoría esta ecuación es la máquina que generaría la gráfica que justo pasa por el punto 1, 2 y me está dando utilidad de 4,15, ¿no? ¿Recuerdan Profe, que... una pregunta. Sí, Cuando en el práctico dice que interpretemos conceptualmente, ¿interpretamos el resultado de esa ecuación? ahí lo que tenés que escribir es la definición de curva de indiferencia. Todos los puntos X e Y que respeten esta relación tienen la propiedad de que al individuo le confieren el mismo nivel de satisfacción. Esa es la Excelente. interpretación. ¿Sí? Hoy no me voy a centrar Sí. tanto en las interpretaciones porque esas ya las vimos ayer. Hoy la parte dura está en el álgebra. ¿Bien? Sí. Entonces, sí, el punto 1, 2 está acá, tiene una altura de 4,15, cortamos la gráfica con un punto, la proyección de esa gráfica es lo que está dando esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo graficamos esto? ¿Cómo graficamos esta expresión? ¿Cómo graficamos eso? Hay que buscar los límites de y de x. Bien, fíjense, ¿qué gráfica es eso? ¿Eso es una función, es una línea? ¿Es una función lineal? No, No. ¿Es una no, parábola cuadrática? ¿O o parábola una parábola polinómica de algún orden? No. ¿Qué tipo de función es esa? ¿Es una función logarítmica esta? ¿Una Sí, función exponencial? No, no es ni logarítmica, es exponencial. Una ¿Qué racional. tipo de función es? Una función racional. ¿Bien? Es una función racional. Y bueno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, puedo ver que el límite, esto escríbanlo siempre, el límite de y para x que tiende a infinito, límite de y para x que tiende a infinito, ¿a cuánto se va esto? Si yo a x le pongo valores cada vez más grandes, y al 2 lo estoy dividiendo en números que son cada vez más grandes, ¿esto tiende a cuánto? a cero. A cero, ¿sí? Cuando x comienza a agrandar, cuando x comienza a aumentar, fíjense que 2 dividido un número cada vez más grande, si x pisa al infinito, noten que ese 2 se va desgastando, se va evaporando allá en el infinito, y esto tiende a cero. Esto me está diciendo que la gráfica tiene que venir más o menos por acá, ¿no? Asintótica al eje X. Al revés, el límite de y para cuando x tiende a cero, ahora, si yo divido por un número cada vez más chico, fíjense que este resultado es como es más grande,
Entonces, si yo piso el 0, esto tiende a ¿cuánto? Ay, más infinito. A más infinito. Si yo piso el 0, esta función explota, estalla. ¿Bien? Entonces, la gráfica la pongo en amarillo, le pongo en color. Fíjense que es asintótica a ese eje, pasaría por el punto A y tendría más o menos esa forma, ¿sí? Esto es más bien curvo. El delay que genera la tablet no me lo deja hacer exacto. Entonces, lo más probable. ¿Queda claro? Esa es la curva de indiferencia que está pasando por el punto 1, 2. Tiene esta ecuación, tiene esta gráfica y de vuelta si yo evalúo el punto, si esto es correcto, que es la curva de indiferencia que pasa por el punto 1, 2, si yo enchufo x igual a 1, eso debería dar 2. Si yo enchufo 1, según la teoría, esto debería dar 2. ¿Es así? Si yo enchufo 1, da 2. Bueno, 1 elevado a la 4 sextos es 1, 2 dividido 1, 1, y es 1. Está bien, o sea que efectivamente pasa por el punto 1, 2. Entonces, yo como tengo esta función, puedo encontrar los infinitos puntos, las infinitas canastas de consumo que a este individuo le daría exactamente el mismo valor. Todas las combinaciones de consumo, todas las canastas de bienes, que a este individuo le reportan la misma satisfacción que la canasta 1, 2. Todos los puntos que están en esta curva tienen la misma satisfacción para el individuo y puedo encontrar así las infinitas canastas con esta expresión. ¿Para qué sirve esto? Esta ecuación me serviría para encontrar todas las canastas de consumo que tienen la misma satisfacción que la 1, 2. Basta con ponerle acá a X el número que yo quiera y esto me va a decir cuánto tengo que consumir de Y de manera exacta para el X que yo quise, para que me dé la misma satisfacción que la canasta 1, 2, que era 4,15. ¿Queda claro? Sí, esta fue el primer caso. Entonces la curva de indiferencia que tenemos es y igual a 2 dividido 4 sextos. ¿Puedo borrar? ¿Pasar a otra? ¿Dudas? ¿Cómo han visto las grabaciones? ¿Cómo salieron las de ayer? Bien, profe. Yo la estuve viendo ayer. Bien, ok. ¿Salen nítidas las pantallas? ¿Se ve lo que escribe o está medio borroso? Sí, sí. No, no Se ve sé. bien. De todas formas, fíjense que yo ayer al cierre les dejé todas las pantallas, todas las pizarras. ¿Las vieron? Se las dejé ahí en Teams. Bueno, ahora recordemos esa expresión. Bien, recordemos esa expresión entonces. Estábamos con una ecuación que era y igual a, ¿me recuerdan? 2 sobre x a la 4 sextos, lo que es lo mismo 2x a la 2 tercios, es lo mismo. Y que también podríamos escribirlo como 2 por x a la menos 2 tercios. Son todas expresiones alternativas. ¿Están de acuerdo? El punto que sigue es este. Calcular la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. La vamos a poner acá. Vamos acá hasta el punto 1, 2. 1, 2. Esto es X. Ese es el eje Y. Y hallar la tasa marginal de sustitución, ¿qué es lo que es geométricamente? En el punto 1, 2. Es la inclinación de la recta tangente. Bien, ¿Qué? la inclinación de la recta tangente. Bien. Entonces, ¿cómo la computó? ¿Cómo la computó? Con La derivada derivada parcial.
En este caso no es parcial porque hay una sola variable, es x, pero sí, es la derivada. La derivada de y con respecto a x de esta expresión. Fíjense que de todas estas versiones alternativas, la más fácil para derivar es esta. ¿Lo siguen? Esto sería menos 2, sería menos 2 tercios. ¿Por cuánto? Por 2, por x a la cuánto. ¿Lo siguen? La derivada. Menos 2 tercios baja al frente, menos 2 tercios por 2, por x, a la menos 2 tercios, menos 1, que eso es menos, Menos 5 tercios. 5 tercios. menos 5 tercios. ¿Sí? Lo escribimos más compacto. Esto sería menos 4 tercios por x a la menos 5 tercios. Y esto tenemos que evaluarlo en el punto. X igual a 1. Y igual a 2. ¿Sí? Cuando hacemos eso, cuando lo evaluamos, fíjense que esto va a quedar menos 4 tercios. Y eso en valor en x igual a 1. Y 1 a la menos 5 tercios es 1. Se quedó menos 4 tercios. ¿Está bien? O sea que esto es 1 menos 1,33 periódico. ¿De acuerdo? Entonces, ese 1,33 periódico, ¿cómo lo represento geométricamente? Fíjense que esta es la gráfica de la pantalla anterior, ¿no? Esta es la gráfica de la pantalla anterior. La misma recién. Y esta es la ecuación que genera esa función. ¿Qué es lo que es este menos 4 tercios? ¿Dónde lo gráfico? ¿Dónde está el menos 4 tercios? El menos 1 tercio, ese. Ahí, es la pendiente. Bueno, entonces acá tenemos la tasa marginal de sustitución. Bien, entonces la tasa marginal de sustitución, que es igual a todo esto. La tasa marginal de sustitución, que es esa derivada, en el punto 1, 2, me está dando menos 1,33 periódico. Este es el cómputo algebraico, numérico. La interpretación algebraica, que es esta, perdón, la geométrica, es la pendiente, la recta tangente a la curva de indiferencia en el punto 1, 2. Y la interpretación conceptual, ¿qué es lo que es este 1,33? Conceptualmente, ¿qué era esto? Que si yo quiero aumentar el consumo de X en una unidad, tengo que, y tener el mismo nivel de satisfacción, tengo que disminuir en 1,33 el consumo de Y. Bien, esa era una de las interpretaciones, pero hoy vamos a usar una profunda en este curso, ¿que era cuál? ¿Qué era cuál? La valoración. Para alcanzar X. ¿La valoración? ¿Cuál valoración? Subjetiva. Subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que es la valoración subjetiva? ¿Qué es la valoración subjetiva? ¿Qué es lo que es la valoración subjetiva? Es cuánto vale para el individuo una unidad de Y pagada con, cuánto vale una unidad de X pagada por Y. Entonces, ¿qué es lo que es este 1,33? Significa que para este individuo, una unidad de X vale 1,33 unidades del bien Y. Es lo que para él vale. Si en realidad vale eso o no, eso es otra historia. ¿Está bien? Para este individuo, en esta situación, y por situación me refiero a estar consumiendo 1 de X y 2 de Y. En esta situación, en este punto, para este individuo, ¿sí? Una unidad de X vale 1,33 de Y. Eso es lo que vale para él. Valoración subjetiva. ¿Queda claro? Ese es el 1,33. Y esa es la manera en la que tienen que interpretar en el práctico cuando le pida la parte conceptual de la tasa marginal de sustitución.
La tasa marginal de sustitución, entonces, es la valoración subjetiva. ¿Cuánto vale para el individuo una unidad de X? ¿Está bien? Esa es la interpretación conceptual. ¿Y cómo lo represento geométricamente? Bueno, acá, en el triangulito de la recta tangente. No es la recta tangente, es la pendiente de la recta tangente. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Vamos con otra? ¿Dudas? ¿Sí o no? Recuerden No. también, No. ¿no? Recuerden también que la tasa marginal de sustitución, ¿sí?, se podía calcular de manera alternativa por otro método, con el cociente de utilidades marginales cambiado de signo. ¿Se acuerdan? Utilidad marginal de X dividido utilidad marginal de Y. A todo esto recordemos la función de utilidad con la que estábamos trabajando, ¿no? ¿Que era cuál? Igual 4 logaritmo natural de X más 6 logaritmo natural de Y. ¿Ese era el dato? ¿Con eso estábamos trabajando? Sí. Sí, bien. Entonces, sobre esta función, que era el dato original, tengo que calcular los cocientes de utilidades marginales y cambiarle el signo, y finalmente evaluarlo. Entonces, la utilidad marginal de X, a ver cuánto es acá. La derivada parcial de X. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 4 sobre X, ¿sí o no? La derivada del logaritmo natural, 1 sobre X. 4 por 1 sobre X, ¿sí o no? Y este término es 0 porque estoy derivando con respecto a X. Y es una suma. ¿Va bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, y la derivada, ahora la utilidad marginal de Y, va a ser ¿cuánto? 6. 6 sobre X. Sobre Y, perdón. 6 sobre Y. Bien. Fíjense que esto lo podemos escribir así como 4 sextos, ¿sí?, por Y sobre X. ¿Está bien? ¿Está? Esa era la función con la que estábamos trabajando. Bien, fíjense que esto lo puedo escribir así, 4 sextos Y sobre X. Bien, y entonces a esto hay que evaluarlo. A esto hay que evaluarlo en cuánto. En X igual a 1 y en Y igual a 2. Cuando hacemos esto, esto me queda menos 4 sextos por 2 dividido 1, ¿sí o no? Y esto me queda menos 8 sextos, que es menos 1,3. Me da exactamente lo mismo. La tasa marginal de sustitución, evaluada en el punto 1, 2, con el método de cociente de utilidades marginales, que con el método de la derivada de la curva de diferencia. ¿Está bien? Método 1, método 2. ¿Queda claro? Ustedes en el práctico tienen que revisar uno por uno esas funciones y que les coincida. ¿Bien? Que les coincida eso. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Vamos por otra? La función que seguía, vamos con esta. 3 logaritmo natural de X más 5Y. Vamos con esa. Tres logaritmo natural de X más 5Y. ¿Bien? Esta es la función de utilidad con la que vamos a trabajar ahora. Bueno, hacemos todo lo mismo. Calculemos la curva de indiferencia que pasa por el punto 1, 2. A igual a 1, 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos primero?
Evaluamos la función en 1, 2. 1, 2 es igual a ¿qué? 3 por logaritmo natural de 1 más 5 por 2. ¿Cuánto me da esto? 10. 10. Bien. 10. Estamos en la función 2, ¿no? El caso 2. Este es el caso 2. 10. El paso que sigue es ¿qué? Igualar la función a 10. Más y, este es el paso que sigue. Y igual, más 5y, perdón. Más 5y igual a 10. Bueno, ¿qué hay que despejar acá? Y. ¿Se anima en un solo paso? Entonces sería 10 menos 3 logaritmo natural de x. Y todo esto dividido 5. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. O lo que es lo mismo, si hago distributiva, 2 menos 3 quintos logaritmo natural de x. Esta es la expresión de la curva de indiferencia. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Estas son las que se llaman funciones de utilidad cuasi lineal en x. Y la curva de indiferencia a la cual va a dar lugar es esta, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo graficamos esto? ¿Es una función lineal? No. ¿Es una parábola cuadrática, cúbica, cuártica? Logarítmica. No, es una función logarítmica. Bien, o sea que esto pertenece a las familias de las funciones logarítmicas. O sea que va a tener cierto parentesco con las funciones logarítmicas. No es que la gráfica va a ser igual a la de ln de x, pero va a tener alguna conexión con esa gráfica. Entonces, para poder graficar esto, recordemos algunas propiedades, algunas gráficas de logaritmos. A ver. La gráfica del ln de x, ¿cómo era? X y y. ¿Cómo era la gráfica del ln de x? Va Haciendo desde ahí infinito y pasa por 1. menos infinito, ¿no? Menos, perdón. Sí. ¿Sí? Esa es la gráfica del ln. Si quisiéramos hacer la gráfica, fíjense que esto no es ln, en realidad es menos el ln. Si quisiéramos graficar el menos ln, ¿cómo es la gráfica del menos ln? Recuerden que ponerle signo menos a una función, ¿qué efectos tenía? Hace de espejo según la X. Bien, bien, la despeja, la refleja. ¿Sí? ¿Y sigue cortando en 1? Menos ln de x tendría esta forma, ¿no? ¿Está bien? Ln de x menos ln. Pero esta no es menos ln de x. ¿Sí? Fíjense que esta función va a tener cierto parecido entonces con el menos ln de x. Ahora, fíjense que este 2, ¿qué efecto tiene a esta línea de puntos? Lo que hace es la desplaza 2 unidades hacia arriba, y ese menos 3 quintos que multiplica acá le genera un efecto en las escalas del bien x, en el eje x. O sea que la gráfica de esto, ¿sí? Que la escribo acá, ahora lo ponemos acá, acá voy a poner el punto 1, 2, el 1, el 2, recuerda que estábamos buscando la curva de indiferencia que pasaba justamente por ahí. La gráfica que estamos buscando, la voy a poner en naranja, tiene que tener una estructura parecida a menos el n de x. O sea, tiene que ser algo así. Y fíjense que a diferencia de las otras gráficas, hay una intersección con el eje x. ¿Lo ven? Esa sería la gráfica de la función.
Entonces, este 2 lo que hizo fue que él a esta línea de puntos la elevó 2 unidades hacia arriba y ese menos 3 quintos le cambió de alguna forma la escala. ¿Eso qué significa? De que ahora esto no va a cortar en 1. Las escalas se cambiaron. ¿Entienden? O sea, va a tener la misma gráfica del menos ln de x. Esta va a ser la curva de indiferencia, pero no va a cortar por el 1 a consecuencia de que toda esta línea de puntos, imagínense que yo la desplace hacia arriba 2 unidades y encima le cambié la escala al eje X, porque ha sido todo multiplicado por 3 quintos. Entonces, esos dos efectos hacen de que la forma de la gráfica conserve el mismo ADN genético del menos ln de x, o sea, preserva esa forma, tiene un parecido al menos ln de x, pero cambia el punto de corte, ya no va a cortar en 1. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular? Entonces, esto que está en naranja es esta expresión. Esa es la gráfica de 2 menos 3 ln de x. Pero para que esta gráfica quede bien, tengo que calcular la abscisa al origen. ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo el punto de corte ahí? ¿Cómo calculo la abscisa al origen? Todas las abscisas al origen se calculaban igual. ¿Qué hacíamos? Evaluando X. Valor en No, cero. evaluando la y en 0. No, la x en 0. Digamos, pongo y igual a 0 y despejo x. ¿Sí? Claro. Este punto, ¿qué propiedades tiene? La altura de y es 0. Está 0 igual a 2 menos 3 quintos ln de x. Bien. ¿Cómo despejamos acá? Puedo poner acá 3 quintos ln de x igual a 2. ¿Está? Ln de x es 2 por 5 tercios. ¿Sí? Y de acá, un paso más, x, este 2 serían 10 tercios. ¿Sí? Entonces, ese x, ¿cómo despejo x de acá? Ln de x igual a esto, a 10 tercios. Ln de x igual a 10 tercios. Esto es 10 tercios. Toda esta expresión. Ln de x igual a 10 tercios. Entonces, x, ¿a qué es igual? A e elevado a la 10 tercios. Bien. Bien. E elevado a la 10 tercios. ¿Cuánto da eso? ¿Calculadoras? Ahí cada uno tiene que saber manejar su calculadora científica. Muchas calculadoras esto lo calculan así. Usted tiene que hacer 10 dividido 3, apretar el igual y después hacerle exp, e elevado a x. Otras funcionan igual. Cada uno sepa manejar su calculadora. ¿Por qué? Porque acá tiene prioridad primero la división y luego la potencia. Es como los más y los menos tienen prioridad sobre los por y los divididos. Bueno, el por y el dividido tiene prioridad sobre la potencia. Entonces, primero 10 dividido 3 y luego la exponencia. ¿Cuánto da? 27,93. Sí, sí, puede ser. Sí. Sí. ¿Cuánto es 27? Como ¿Cuánto? 93. 27,93. Entonces 27,93 es el corte. ¿Está bien? Entonces ahora yo tengo graficada de manera exacta la curva de indiferencia. Tiene esta forma. ¿Lo ven? Noten lo distinto que es al caso anterior, donde era asintótica a los dos lados, ¿no? A los dos ejes. Esta no, tiene un corte, una intersección. Esta es la curva de indiferencia del individuo. Entonces, si esto está bien, yo la tendría que evaluar en x igual a 1 y tendría que dar 2. ¿Y da 2 si le evalúo en 1? Sí. Si yo pongo x igual a 1, esto me da logaritmo natural de 1, que es 0, todo este término se hace 0 y me queda 2. Si yo pongo 1, me da 2. Entonces tengo ahora la ecuación que me gobierna la conexión entre todas las cestas de consumo posibles para que el individuo tenga la misma satisfacción que consumir 1 o 2, que es una satisfacción de 10 en este ejemplo. ¿Queda claro? Bien, una vez que tengo esto, el paso siguiente sería computar la tasa marginal de sustitución.
¿sí? Computar la tasa marginal de sustitución. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo calculo la inclinación a la recta tangente a la curva en ese punto? ¿Qué hay que hacer? Tasa marginal de sustitución. Hay dos métodos. El método de la derivada, ¿qué tengo que hacer? Hay tantas funciones que ¿cuál es la que tengo que derivar? La de I. Esta, la que está en recuadro, ¿sí? Esta curva naranja que hemos puesto acá es la que está representada por esta ecuación. Esa es la que tengo que derivar. Entonces derivo y con respecto a x, ¿bien? Y después le evaluamos en 1, 2. Bueno, la derivada de esto es fácil. ¿Esto cuánto es? 3/5 dividido x y el signo menos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Separamos en términos. Tercero, 1 sobre x es la derivada de esta parte multiplicada por 3/5. ¿Bien? Esto evaluado en x igual a 1, y igual a 2. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Menos 3/5 dividido 1. O sea que el resultado, ¿cuál es? Menos 3/5. O lo que es menos 0,6. O sea que la tasa marginal de sustitución en el punto 1, 2 me da eso. O sea que esto que está puesto ahí, ¿cuánto vale esa inclinación? ¿Cuánto? Menos 0,6. Menos 0,6. Entonces, esto es menos 0,6. La tasa marginal de sustitución. La interpretación es geométrica en conceptuales iguales que antes. ¿Qué es lo que es la curva de indiferencia? Bueno, muestra todas las combinaciones de X y de Y, todas las cestas de consumo posibles que le reportan la misma satisfacción que consumir 1 o 2, que le genera 10 unidades de utilidad. Por otro lado, ¿qué es lo que es la tasa marginal de sustitución? Conceptualmente, ¿qué es lo que es? Bueno, es cuánto vale para este individuo una unidad de X pagada por C en la situación de consumir 1 de X y 2 de Y. ¿Bien? La valoración subjetiva. Eso es lo que tienen que escribir, igual que antes. Entonces, en cada paso van repitiendo las interpretaciones, que son las definiciones, de qué significa la curva de indiferencia y qué significa la tasa marginal de sustitución. Si lo hacemos por los otros métodos, bien, el método 2, que era la tasa marginal de sustitución, es el cociente cambiado de signo de las utilidades marginales. Utilidad marginal de I. ¿Bien? Esto es otro tema. Lo pongo acá. Sí. Entonces, calculamos estas utilidades marginales. ¿Qué tengo que derivar ahora? Con respecto a X. ¿Qué derivamos con respecto a X? Y igual a 2 menos 3 sobre, 3 sobre 5 logaritmo natural de x, o sea, la curva de indiferencia, ¿o no? No, la No, utilidad no está en es. La función de utilidad, ¿no es? la La función. función de utilidad. Sí. Bien. Ok. Entonces, acá tengo que derivar esta función de utilidad con respecto a X. Entonces, ¿cuánto me queda? Entonces, menos el cociente. La derivada parcial me queda menos 3x, ¿sí o no? Esto con respecto a x. Y la derivada parcial con respecto a y es muy simple, es 5. Bien. Entonces, si quieren, lo pueden escribir así. Esto sería 3/5 por 1 sobre x.
o dejarlo ahí como prefieran. Y luego hay que evaluarlo a todo esto, ¿sí? En el punto x igual a 1 y y igual a 2. Y entonces cuando le evaluamos en eso, me queda menos 3 quintos por 1 dividido 1, y eso es menos 3 quintos, que es menos 0,6, da lo mismo, ¿lo ven? Tasa máxima de sustitución en el punto 1, 2, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Tanto por este método que como el método de la derivada. ¿Está bien? ¿Pasamos a otra? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Sí. Sí. Sí, Bueno, profe. bien. Vamos por la que sigue. El caso 3 era este. 2x más 7 ln de y. ¿Puedo volver, profe, al anterior? Este es el con el que arrancamos. Esta es la segunda pizarra. Esta es la tercera. ¿A este? No, al que sigue, profe. Ese fue lo último que hicimos. Eso fue lo último que escribí. Ese. Muchas gracias. ¿Estamos? Ahí está, profe, muchas gracias. Bueno, vamos entonces. ¿Me dictan la función que sigue, el caso 3? ¿Cómo es? U igual. 2x 2x, Sí. perdón, más 7 logaritmo natural de y. Más 7 logaritmo natural de y. Bien. Esta es la función con la que vamos a trabajar ahora. Ahí vamos. Lo primero que hacemos, bueno, vamos a seguir en la misma cesta, la 1, 2. La cesta 1, 2. Bien. Primer paso, evaluarla. U en 1, 2. Esto me da 2 por 1 más 7 por logaritmo natural de 2. ¿Cuánto me da todo esto? El U sub 0, la altura de la función. Recuerden que 6,85. 6, el final, ¿no? Con el 2. Bueno, Sí, sí. ¿sí? Con todo. Recuerden lo que estamos haciendo ahí es esto, ¿no? Cuando hago esa evaluación, lo que estoy preguntándome es en el punto 1, 2, ahí, ¿cuál es la altura de la función? Y eso es lo que me da 6,85. Bien, en el punto 1, 2. Estoy evaluando eso para que tengan idea de lo que estamos haciendo. Cuando yo evalúo, estoy calculando la altura de la gráfica en 3D cuando yo me posiciono en un dominio de 1, 2. Bien. Ahí está. Bueno, ¿con esto qué hacemos ahora? Igualamos 2x más 7 logaritmo natural de y igual a 6,85. ¿Bien? ¿Cómo despejamos y? De acá. ¿Cómo despejamos y? Bueno, vamos por parte. 7 logaritmo natural de y es 6,85 menos 2x. ¿Va bien? Logaritmo natural de y, ¿a qué va a ser igual? 6,85 menos 2x, todo esto dividido 7. ¿Vamos bien? Ahora
de vuelta, ¿cómo me saco de encima el ln? ¿Cómo despejamos de ahí? Ya lo saben ahora. ¿Cómo despejo y? Elevando toda la E. Bien, elevando todo. Hago factor común y saco el luego de. Acá, si quieren, pueden hacer distributiva primero. 685 dividido 7, ¿cuánto me da? 685 dividido 7, ¿cuánto es? 0,90. 0,97. Bien, 0,97, estoy haciendo la distributiva, menos 2 séptimas, ¿no? Ahí dice propiedad distributiva. Y todo esto es el superexponente, ¿no? De E. Bien, eso es I. ¿De acuerdo? Ahora, de nuevo, esto es una potencia elevado a una diferencia de exponentes. Eso lo puedo pensar como E a la 0,97 dividido E a la 2 séptimos de X, ¿sí o no? ¿Sí o no? E a la 2 séptimos de X. ¿Lo Profe, siguen? Sí. ¿el menos no influye en nada ahí? El menos es lo que me autoriza a convertirlo en división. Ah, dale, gracias. ¿Está? Ok. Son las mismas propiedades que puse en la primera pizarra, ¿se acuerdan? Si yo tengo un cociente de potencias de igual base, lo puedo escribir como la base a la diferencia de las de potencias. Aplicadas al revés de las propiedades. ¿Vamos bien? Bueno, ahora el E a la 0,97, en realidad, ¿esto qué es? Una constante. E a la 0,97 es un número puro. ¿Cuánto? ¿Cuánto es E a la 0,97? E a la 0,97, ¿cuánto es? 2, 63. 2,63. Sí, sí. Bien, 2,63. Y ahora E a la dividido. E a la 2 séptimos de X lo puedo escribir así. E a la menos 2 séptimos de X. ¿Están de acuerdo? Como está dividido lo puedo escribir como un menos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, la vuelvo a escribir acá en limpio. La ecuación de la curva de indiferencia es igual a 2,63 por E a la menos 2 séptimos de X. Todo eso es el exponente, ¿no? ¿Cómo graficamos esto? Entonces, ¿qué es lo que sea hasta ahora? Profe, no se le escucha el micrófono. No estoy hablando por eso. X de 1, 2, la cesta de consumo A. Entonces nos preguntamos cuál es la ecuación. Bien, ¿cómo grafico esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo se grafica eso? ¿Es una línea? No. ¿Es una parábola? No. ¿Es una función logarítmica? No. ¿Qué tipo de función es? ¿Es función racional? No. ¿Qué función es? Exponencial. Es una función exponencial. Ay, ¿ves lo que... Una función exponencial. Bien.
Si la función es exponencial, a ver, recordemos entonces gráficas. Recordemos algunas gráficas. A ver, algún recuerdo de funciones exponenciales. E a la X, ¿cómo era la gráfica? ¿Cómo era la gráfica de E a la X? ¿Cómo era? Del Así, segundo, ¿se acuerdan? Pasaba por 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, la gráfica de E a la X. Y la gráfica de E a la menos X, ¿cómo era? E a la menos X. Porque fíjense que esta función es E a la menos 2 séptimos de X. O sea que tiene más parecido al E a la menos X. ¿Cómo era la gráfica de E a la menos X? La exponencial negativa. Deja Bien, respecto era a I. así. Bien, cortando en 1, siendo asintótico a 0. ¿Está bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? sí, ahí se corta. Se cortó recién. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Fíjense que nuestra función se parece más al e a la menos x. Fíjense que este 2.63 y este menos 2 séptimos, lo que va a estar haciendo es, va a estar generando dilataciones en los ejes. Dilata los ejes, los dilata, los contrae, los estira. En consecuencia, estos cortes ya no van a estar en 1, sino que hubo cambio de eje, cambio en las escalas. Los ejes fueron contraídos, dilatados, expandidos. Y entonces ya los ejes de referencias no son los mismos, no están medidos en las mismas escalas que antes. Y eso no afecta a la forma, sino simplemente a la magnitud de donde cortaba. ¿Está bien? Entonces nuestra gráfica, que la voy a poner en naranja, va a tener una forma parecida a esa exponencial negativa. A ver si me sale. Va a tener una forma así. A ver. Hay un corte que no sé exactamente dónde está. Y es asintótico como las exponenciales. ¿Lo siguen? Va a pertenecer a este tipo de funciones. ¿Lo siguen? Esa sería la curva de indiferencia. Noten de que esto es asintótico a x porque pertenece a este tipo de función de la segunda y a la menos x. Y ahora no va a cortar en 1 como lo hacía la otra, sino que va a cortar en otro valor. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? poniéndole Evaluando X la en X en 0. 0. Evaluando la x en 0. Y si yo pongo x igual a 0 en esta función, me queda e a la 0, que es 1. 1. Entonces, y igual a... ¿Cuánto es e? Este corte, ¿cuánto va a ser? 2,63. 2,63. Claro. A ver, lo pongo acá. 2,63 es ese corte. ¿Se ve? ¿Sí? Ese es el corte, 2,63. ¿Están de acuerdo? Sí, noten qué distinto es este ejercicio al caso anterior. Esta es una función exponencial negativa. Bien, el punto que sigue ahora es de vuelta calcular la tasa marginal de sustitución. O sea, sería esto. Buscar la inclinación de esta recta.
Entonces yo me pregunto ahora, bueno, ¿cuánto es la tasa marginal de sustitución en el punto 1, 2? ¿Cómo la calculamos? Método de la derivada, método 1. Tasa marginal de sustitución era la derivada de y con respecto a x. Bien. Hay que derivar esta expresión con respecto a x. ¿Se animan acá? Regla de la cadena. Esto sería... ¿Cómo quedaría? 2,63 por e a la menos 2 séptimos, ¿sí? Por x, y por la derivada de lo de adentro, que es menos 2 séptimos. Esa sería la regla de la cadena. Bien. O sea, quedaría menos 2 séptimos por 2,63 por e a la menos 2 séptimos de x. Profe, una pregunta. ¿Por qué acá no se derivó con respecto a la función de utilidad? Ese es el otro método. Ah, El método es derivar la función en naranja que responde a esa expresión. Recuerda que la naranja tiene esa expresión. ¿Sí? La función naranja es esa ecuación. Entonces, si yo quiero calcular la recta tangente, la pendiente es la derivada de lo naranja. El otro método, que es indirecto, es hacer cocientes de utilidades marginales sobre esto. Cocientes de derivadas parciales cambiados de signo. Son dos métodos distintos. ¿Queda claro? Bueno, una vez acá, pueden calcular esto. ¿Cuánto es 2 séptimos por 2,63? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0,78. Menos 0,78 Sí. por e a la menos 2 séptimos de x. Bien. Y luego a esto hay que evaluarlo en cuánto. ¿En cuánto hay que evaluar todo esto? En En x, X1. en x1 y en y2. En Bien. Y2. ¿Sí? En realidad solo depende de x. Entonces esto cuando yo lo pongo x igual a 1, bien, habría que calcular todo eso. ¿Cuánto me queda? Evalúen. Profe, perdón, es Sí. 0,75. 75. Bueno, Sí. bien. Lo cambiamos. ¿Cuánto queda eso? Evalúen en 1. E a la Menos menos 0,56. menos 0,56. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo que la tasa marginal de sustitución en el punto 1, 2 es todo esto. Menos 0,56. Y 0,56 es esto. Es la inclinación de la recta tangente. Esa inclinación es menos 0,56. ¿Queda claro? Si lo hacemos por el otro método, a ver, si lo hacemos por el otro método, lo hago acá. No quiero cambiar de pizarra para que quede todo en una sola. El otro método, ¿qué es lo que era? Cociente de utilidades marginales. Tasa marginal de sustitución era el cociente cambio de signo de la utilidad marginal de x dividida la utilidad marginal de y. Entonces ahora sí, volvemos a esta función. La utilidad marginal de x es 2 y la de y es 7 sobre i. Ahí cuidado, ¿no? Es 2 dividido, paréntesis, 7 sobre i. Y esto lo podemos escribir así, menos 2 séptimos por 1 sobre i.
Bien. Esto tengo que evaluarlo ¿en cuánto? ¿En cuánto hay que evaluarlo? Y 2. Y 2. Bien. Todo esto hay que evaluarlo en x igual a 1, aunque no aparezca. X igual a 1, y igual a 2. Entonces, si hacemos esto, me quedan menos 2 séptimos por 1 sobre 2. Los dos cancelan. ¿Sí? Y ahí tendríamos la otra expresión. Vamos a la Profe, una última. pregunta. Sí. El menos del 7 lnx, logaritmo natural de i. El logaritmo natural de i es 5. A ver, perdón. Y cuando hace la derivada la derivada parcial de la función u en términos de i, De i, esta. Me queda es, 7 sobre i. ¿y el 7 menos? sobre i. Ah, es más. El menos, este menos proviene de la definición. Es el cociente cambiado de signo de utilidades marginales. No es por la derivada. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Bien. Si por algún motivo no diese igual los resultados, es porque hay algún error numérico de redondeo de calculadora en algún lado. ¿Sí? Revísenlo después. Es natural que les pase. Vamos al último. ¿Sí? ¿Cuál era la última función? ¿La tienen? Esta es más cortita, es más fácil. ¿8x más 9y? 8x más 9y. Ahí está. Profe, disculpe, Sí. una consulta. En el ejercicio anterior, el 2 con el 2 no se simplifican Sí. y queda un séptimo, ¿no? Va a quedar un séptimo. Y 1 dividido 7, o Sí, sea, por eso. Ahí, si Ah, no coincidieron, es porque seguramente hubo errores de redondeo o algún otro error en el otro método. listo, gracias. ¿Sí? Cuando Sí, no gracias. coinciden hay que buscar los errores. Bien. Avanzo y después lo buscan ustedes que estuvo mal, alguna cuenta de algún logaritmo, algo. O alguna derivada, después la revisamos. Bien. Avanzo con este último, así pueden cerrar este práctico 1. En todo caso, después les paso la corrección de dónde estuvo eso. ¿Sí? Les paso a una pizarra corrigiendo eso. Bueno. De vuelta. Esta es una función lineal, es fácil, o sea que la gráfica en 3D es un plano. Tengo que evaluarla en el punto 1, 2. Entonces esto me quedaría 8 por 1 más 2, perdón, más 9 por 2. Más 9 por 2. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuánto da? 8 por 18. 26. ¿Cuánto? 8 más 18. 26. 26. Bien, esta es la U0. Bueno, esta es muy fácil porque es lineal. Entonces, la gráfica en 3D en realidad es un plano. Es un plano que está en los 3D. ¿No? X, es un plano. La curva de indiferencia, ¿cómo la calculamos? Bueno, 26 igual a 8x más 9y. Esto no es difícil. Este es el 26. Bueno, y en un solo paso, ¿a qué sería igual? 26 Menos menos 8x dividido 9. dividido 9. Bien. Entonces 26 novenos es 1. 26 novenos menos 8 novenos de x. Esta sería la gráfica. Bueno, es una función lineal. La curva de indiferencia. No vayan a confundir esto con la recta de presupuesto. Acá la curva de indiferencia resulta ser lineal.
Bien. Entonces, la gráfica va a tener esta forma. Bien, la pendiente es negativa. Este corte en el eje ¿y de cuánto va a ser? 2,89 es. Sí, el 6 novenos, sí, el 2,89. Está. La pendiente de la recta, 8 novenos, y justamente eso va a ser después la tasa marginal de sustitución, porque es constante, es la pendiente de la recta de la curva de indiferencia. Y el corte acá, 26 novenos dividido 8 novenos, 26 dividido 8, 3,66. 13 cuartos o 3,25. 3,25. 3,25. Calculen una recta, esa no van a tener problema. Bien. Y el punto 1, 2 es el que debería, si yo pongo x igual a 1, eso debería dar 2. Y da 2. $26 novenos menos 8 novenos me queda 18 novenos, que es 2. ¿Sí? Sí. Pasa por el punto 1, 2, está bien. Y por último, bueno, la derivada, bueno, que es fácil, ¿no? Ahora calcular la tasa marginal de sustitución de esto. Tasa marginal de sustitución es la derivada de y con respecto a x. ¿Y cuánto es esa derivada? Menos 8 novenos. Es constante, es la recta, es la pendiente. ¿Sí? Ni siquiera hace falta evaluarla. ¿Está bien? Por más que yo le evalúe en x igual a 1, en y igual a 2, al ser constante, esto queda menos 8 novenos. Y es la pendiente de esto. O sea que esto también es la tasa marginal de sustitución. ¿Bien? Y si lo hacemos por el otro método, tasa marginal de sustitución, ¿sí? Esto es menos la utilidad marginal de x dividida la utilidad marginal de y. Bueno, la utilidad marginal de x, que es fácil, es 8. Y la utilidad marginal de y es 9. Constante todo. No hace falta, por más que le evalúe, en x igual a 1, en y igual a 2, es trivial porque es constante y me da menos 8 novenos por los dos métodos. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, con esto hemos barrido 5 ejemplos que les van a ser de utilidad porque en el práctico, en la última parte del práctico 1, tienen justamente cada una de estas utilidades. ¿Bien? ¿Preguntas sobre este caso? Bien. Profe. Sí. No. ¿No? Bien. Ustedes noten o vayan notando de que estamos tomando vuelo de a poco. Esto se va complicando. De ayer a hoy hemos tenido un descargue de información muy grande, hay muchas cosas nuevas. Esto ya es el arranque de la materia. Entonces no se dejen estar. Aprovechen ahora la cuarentena que no hay nada para hacer. Uno está aburrido, entonces el aburrimiento estudia. Sí, entonces no se dejen estar con esto, avancen con esta parte, traten de tenerlo ya listo al práctico, porque yo mañana ya voy a arrancar con contenidos, el óptimo del consumidor, calcular máximos, mínimos, etc. Y ya voy a arrancar con contenidos para el práctico 2. ¿Está bien? Profe, Sí. la parte esa del práctico que queda, ¿la hacemos de a dos o individual? Igual, háganlo igual que la otra vez. Ah, bueno, ¿Sí? buenísimo. Igual que la otra Y vez. ponemos como el comienzo del segundo práctico. Sí, pónganlo como eso, como práctico 2. Bien, Bueno. práctico 2, lo voy a copiar ahí, ya mañana cuando desarrollemos la clase ya les voy a cargar el práctico 2. Y el primer punto, bueno, va a ser eso, ¿no? Bueno, Aunque yo no se lo ponga en el gracias. práctico 2, lo voy a poner desde ahí. Bien, no se dejen estar, esto va tomando vuelo y se van a ver que se vuelven más extensos los prácticos. ¿Sí? Bueno, el que estaba grabando, por favor, puede cortar la grabación para que no se extienda más. Ahí está.